Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga. Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos, agradecidos con el Señor y en victoria. Y les doy la bienvenida a la casa del Señor, a este lugar donde podemos unirnos, congregarnos, cantarle al Señor y darle nuestros agradecimientos y también sus peticiones. Y ahora en ese momento, hermanos, podemos darle la gracia a Él por medio de su palabra. Y les pido que abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 15 al 17. ¿Estamos ahí? Efesios 5, capítulo 5, versículos 15 al 16. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y así, hermanos, pido que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor, de congregarnos, Señor, y cantarte, Señor, dirigirte alabanza, Señor, con estos corazones que tú nos has dado, que has puesto dentro de nosotros para clamar hacia ti, Señor, clamarte a ti, darte gracias por todo, Señor, ya que tú nos has llamado a darte gracias, Señor. Y eso es todo lo que podemos ofrecer, Señor, siendo hombres, Señor, siendo pecadores, Señor, pero tú nos has dado tu gracia, tú nos has dado de tu vida, de la luz que resplandece en la oscuridad, en las tinieblas, Señor. Tú nos has permitido tener parte de tu mesa, Señor, y convivir y vivir delante de ti, Señor. Y te damos gracias por tus bendiciones, por tu salvación, Señor, y poder ahora entender, escudriñar tu palabra, Señor, que tú nos has dejado para vivir más fieles a ti. Vivid en piedad, Señor, vivid por medio de la santificación, siempre siendo edificados por medio de tu palabra, así como dijo Cristo, Señor, que nos enseñaras tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, podamos contemplar en tu palabra, reflexionar de nuestras vidas, Señor, y podamos crecer más y más, Señor, más y más aún a tu imagen perfecto, Señor, siendo moldeados a tu voluntad y a tu imagen y no a nuestros deseos, Señor, pero que mientras que estemos aquí en la tierra, todo lo que hagamos sea bueno y sea puro, Señor, y sea perfecto para ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y en esta noche vamos a tocar pues ese tiempo del año que es pues muy obvio, que ya estamos llegando a la conclusión y no hemos llegado todavía, faltan unos días, ahorita estamos el 27, falta bastante, pero ya para la próxima vez que nos congreguemos, el próximo viernes, ya va a ser un año nuevo. Y por esta razón, hermanos, en esta noche pues acabamos de leer Efesios capítulo 5, que nos declara y nos detalla nuestro llamado en esta tierra, y nos da un aspecto y punto de vista en el cual, mientras que estuvimos en el mundo, no pudimos entender estas cosas, pero ahora en el reino de Dios, ahora en la mesa del Señor, como dice los Salmos, ahora como sus hijos podemos mirar, podemos ver, podemos contemplar, podemos entender todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Podemos reflexionar de nuestras vidas como hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, si no somos creyentes, pues es un tiempo, una oportunidad para poder contemplar y reflexionar también, pero también para entender que todo está bajo el control del Señor y que es solamente de creer en Él y confiar en Él si no lo hemos hecho. Pero los versículos que acabamos de leer en Efesios 5 dicen: mirad pues, versículo 15, con diligencia.
Y diligencia significa como cuando hacemos algo detalladamente, con diligencia, con atención y con, no apresurados, pero con un sentir de movimiento, un sentir movido. Dice, con diligencia mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la palabra en los proverbios y en toda la escritura nos da a reconocer o a conocer que los necios son los que no tienen conocimiento del Señor, mientras que los sabios no son los más inteligentes, ni los más filosóficos, ni los científicos de esta tierra, sino que los sabios son los que confían en el Señor, porque la sabiduría comienza con el temor a Jehová, dice Proverbios 1. Y es importante reconocer que ahora como creyentes tenemos la capacidad y la comprensión para vivir sabiamente, para vivir en la voluntad de Dios. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días son llenos de pecado, los días son llenos de incertidumbre, los días son llenos de caos, los días son llenos de cualquier cosa que ni nosotros podemos imaginarnos, cosas que un día, un tiempo, a un minuto, un momento estamos haciendo algo y el próximo minuto algo acontece que decimos a nosotros mismos, ¿cómo pasó eso tan rápido? ¿Cómo pasó eso? Yo ni me esperaba eso. Y sea por bueno o por malo, debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días en esta tierra, mientras que se sienten como que están estrechas, largas, en realidad, ¿qué son 70, 80, 50 años comparado a la eternidad? Comparado a una eternidad que no tiene límite. Porque los días son malos, dice Pablo aquí. Nos declara el Señor por medio de Pablo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, otra palabra similar a necio. No seas insensatos o no entendidos, no sean ignorantes a lo que nosotros ya conocemos, sino entendidos de cuál sea que la voluntad mía, la voluntad del Señor. Que sea cual sea la voluntad, que conozcamos no como insensatos, no como necios, no ignorantes, no con excusas de que no entendemos, pero con el claro entendimiento de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios podemos seguir la buena voluntad, la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de reflexionar ya que concluimos este año. Y este año, como cualquier otro, llega a su fin. Y puede ser o puede que no haya terminado como empezó. O puede que también haya terminado exactamente como empezó. Todos hemos pasado por nuestras luchas, problemas, dificultades y pruebas. Todos hemos pasado por momentos de felicidad y alegría en ver que las cosas iban como queríamos. Puede que no hayamos sentido nada y que hayamos sentido que este año fue muy neutral, ni muy bueno, ni muy malo. Puede ser que sintamos que hemos pecado gravemente y nos sentimos desconectados de la voluntad del Señor. Puede que sintamos que han llegado tantas pruebas a nuestra vida que parece que nuestro mundo está lleno de caos y nos cuesta encontrar una salida. Puede que sintamos que las cosas han ido bien, pero no hicimos lo que sabíamos que debíamos haber hecho o lo que queríamos hacer. Y puede que haya habido espacio para hacer más de lo que hicimos. Quiero que esta noche, hermanos, reflexionemos sobre cualquiera de estas situaciones y emociones que estamos sintiendo y podamos reconocer que sobre todas estas circunstancias y sobre todas estas emociones o perspectivas se encuentre la abundancia de las riquezas de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que tomamos algunos puntos que nos dirijan de nuevo a nuestro llamado apropiado como hijos de Dios, como su palabra nos revela. Que nuestra circunstancia y caminar con el Señor no depende de cómo percibimos las cosas, ni de cómo nos sintamos día tras día. Pero la realidad y la verdad de nuestro Dios se encuentran en los confines de la Escritura que nos declaran las maravillas del Señor, que mientras yo me sienta de una manera
Y cuando concluimos este año, yo me sienta de una manera, viendo este año como de cierta perspectiva, la palabra me dé el reconocimiento de que no es lo que yo percibo y no se basan las cosas en mi emoción, sino que se basan en las realidades de Dios y de su grandeza y de su mano obrando sobre mi vida, sean circunstancias buenas, muy buenas, e incluso sean circunstancias malas. Ahora, puedo pararme aquí y sermonearlos o darles enseñanzas sobre cómo todo va a ser fantástico el próximo año, lo cual cada uno de nosotros deseamos, incluso yo. Lo que iría, aparte de enseñar o decirles, el año que sigue va a ser fantástico, no va a haber problemas, va a ser limpio, va a ser puro, va a ser perfecto, no va a haber problemas, no va a haber nada que falle. Pero eso iría en contra de la palabra de Dios y sería en contra de la soberanía de Dios. Yo declararles algo que no está en mi control. Y pondría en mis manos el poder de saber todas las cosas por lo cual no tengo, ni ningún predicador, ni pastor, ni maestro tiene. Y sería contrario a la enseñanza de Cristo de que debemos dejar que el mañana se preocupe por sí mismo y que cada día se debe vivir como una nueva oportunidad para buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios y reconocer que su mano soberana está sobre nuestras vidas diariamente, aun cuando no se siente, así, aun cuando, como vemos en los Salmos, que David declaraba que se sentía agobiado, solo, se sentía en un gran profundo, una gran tempestad, en una desolación de su vida. Y salmo tras salmo podemos ver ese ejemplo y esa incertidumbre del hombre que tenía David. Pero en cada una de esas declaraciones de esa incertidumbre, David termina o concluye sus salmos con unas declaraciones incomparables, no de que se mejoraría su circunstancia como humano, pero de que a través de todas las circunstancias Dios estaba obrando y Dios estaba ahí por él. Así es que nosotros no debemos de pensar que sepamos lo que va a acontecer el año que sigue, incluso lo que acontezca mañana. Santiago 3:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago nos declara una verdad sobre la vida y sobre el intentar proclamar que todo va a salir bien o que sabemos lo que va a acontecer el día que sigue. Santiago dice, toda jactancia de ese tipo, semejante a esto, es mala. Es mala. Imagínense, pensar en que todo va a salir bien es malo. Pero la razón que Santiago dice esto y declara eso de tal manera no es decir que nosotros no podemos formar metas o decir mañana voy a hacer esto, pero él mismo lo describe, dice debemos de decir si el Señor quiere, si el Señor permite, si es la voluntad del Señor, vamos a hacer esto, va a acontecer esto, si es su voluntad. Y tantas veces hay gente que dice, y es muy conocido, muy parecido en las iglesias, lo cual va en contra de la soberanía de Dios. Y eso es cuando la gente dice, declárenlo, lo declaro. Y eso va en contra de la soberanía de Dios porque nosotros no somos para declarar, somos para confiar en Dios. Somos para inquirir toda diligencia, inquirir todo conocimiento nuestro y entregárselo al Señor para que sea su voluntad en nuestra vida. Por lo cual
trae esta certeza de fe a nuestras vidas. ¿Por qué? Por la razón que Santiago dice que toda jactancia es mala. Porque nosotros no sabemos qué acontecerá mañana. Pero si confiamos en el Señor, allí es el aspecto en el cual el creyente es llamado a vivir. No diciendo que lo declaro, pero diciendo, confío, Señor, que sea tu voluntad. Y si no es la voluntad lo que nosotros deseamos, no es para afanarnos porque no estamos viviendo conforme a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. Estamos viviendo conforme a la voluntad. ¿Y qué dice la palabra? Que es la voluntad de Dios, es perfecta y pura. Es perfecta y pura la voluntad del Señor. Así que preferiría para el consuelo afectuoso de tu alma, para poder caminar rectamente con Dios, que salgamos de esa perspectiva que muchos predican y entrar e indagar la soberanía del Señor y sus cualidades perfectas, los cuales son aliento a nuestro corazón. Porque la palabra nos declara una y otra vez, como dice en 2 de Corintios 12, que la vida no va a ser como nosotros queramos, la vida no es perfecta. 2 de Corintios 12, 7 es un gran ejemplo del apóstol Pablo que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, una vez le rogó, y luego le rogó una segunda vez, y luego le rogó una tercera vez. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, una aflicción que tenía Pablo en su vida. Versículo 9, y me ha dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La perfección del Señor no se perfecciona cuando todo va bien. La perfección se ve y el poder de su perfección, porque mi poder, dice, se perfecciona en debilidad. Porque es por medio de la debilidad y nuestras circunstancias que podemos venir al Señor y depender más de Él. Y mientras tenemos miedo, como cuando éramos niños, no sé si muchos hemos pasado por esto, pero cuando teníamos miedo como niños y teníamos miedo, ¿qué hacíamos? Número 1, llorábamos. Pero segundamente, ¿qué hacíamos? Y gritábamos para que quien viniera a nuestros cuartos o nos diera consolación. Nuestra mamá, nuestro papá, para que como un socorro, como un aliento instantáneo, viniera alguien para librarnos de ese miedo, de ese temor. Y en ese mismo caso, como cuando éramos niños que podemos ver vívidamente, de esa manera, en vivir por medio de las debilidades y pasar por pruebas y luchas, es lo que Dios utiliza para que nosotros como sus hijos dependamos de Él. Que en cualquier circunstancia de nuestras vidas podamos clamarle a Él, podamos buscar de Él. Como dice Filipenses 3, que nosotros no carguemos nuestras incircunstancias, pero que traigamos todo al Señor en oración, porque Él escucha y Él quita ese temor, y por medio de Él tenemos fuerzas. Y por esa razón es que es perfeccionado el poder de Dios en nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo en conclusión de entender estas cosas, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, para que confíe en Cristo Jesús durante mis tiempos difíciles de circunstancias que yo no pueda comprender. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nuestras fuerzas para seguir adelante y para soportar cada enfrentamiento, cada necesidad, persecución, angustia, incertidumbre, ¿de quién es el poder? ¿De nosotros? ¿Es de quién? Es de Dios, por medio de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros confiamos y nos agarramos de su verdad, entonces es nuestro poder. Pero no nuestro poder físico ni nuestro poder como humanos, sino el poder que está obrando en nosotros. Y nos demuestra claramente también en 1 Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, no has recibido espíritu de temor, sino de poder. De poder, y ese mismo espíritu, dice Romanos 8, ese mismo poder es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, por lo cual el que es y vive conforme a Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios, también con ese mismo poder hemos recibido vida nueva y también resucitaremos en el día de gloria. Ese poder es incomparable. Ese poder no es simplemente de decir, pues estaba llorando, pero ya me siento mejor. Ese poder es el poder que da vida. El poder que cuando Dios sopló, formó todas las cosas. Se formaron toda la tierra, todo el universo, lo invisible y lo invisible. Formaron con un soplo por medio de su Espíritu, por medio de ese poder eterno Él nos ha dado. La palabra nos revela que no todo va bien, o que todo no nos va a ir bien, pero nos declara que Dios nos trae algo. Muchos declaran que todo en nuestra vida va a ir bien, y que si no va bien es por culpa de tal y tal cosa, que quizás estamos pecando, y mientras que de ciertos puntos es verdad, no todo va a ir bien, incluso si si estamos viviendo la voluntad del Señor, todavía pueden ocurrir y acontecer cosas no buenas. Pero lo que la palabra nos declara es que Dios nos trae consuelo y crecimiento espiritual por medio de estas circunstancias. Su consuelo, dice la palabra, alumbra las tinieblas, nuestras tinieblas. Y eso es lo que debemos reflexionar en nuestra vida en este año que ha pasado, es de reflexionar en cada circunstancia y decirnos que mientras que pasábamos por luchas, por persecución, por división y gente que hablaba mal o gente que hacía cosas en contra de nosotros como hijos de Dios y haciendo la voluntad de Él, es de reflexionar y decir, ¿busqué al Señor en mis aflicciones? Y eso es algo que debemos reflexionar. O decimos, lo pasamos como por alto y decimos, no, pues todo va a estar más mejor, confiando en nosotros mismos. Salmos 18 nos declara esta realidad, estas verdades. Salmos 18, 27 y 28 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí es una profecía sobre la salvación que Dios trae. Que mientras que nosotros estábamos no encendidos, mientras que no había nada para alumbrar, Jehová nuestro Dios alumbra nuestras tinieblas. Él da vida, pero también se ve del aspecto en el cual David lo estaba escribiendo, por lo cual él, pasando por circunstancias, por tribulación, entendería que el Señor era su socorro, era su salvador, que mientras que había oscuridad, Jehová su Dios, Jehová nuestro Dios alumbra nuestras tinieblas. Salmo 94, 18 también dice, cuando yo decía, y eso es para reconocer esta emoción y nuestras perspectivas de la vida, porque yo puedo sentir algo y yo puedo dejar que esa emoción me guíe si no tengo cuidado. Yo puedo dejar que una circunstancia sea
todo mi mundo y yo diga, estoy en esa circunstancia, pues aquí me quedo. Pero aquí Salmo 94 nos declara, y eso es lo que estamos viendo y lo que podemos ver que es el tema central de este estudio, es que hay diferencia entre nuestra emoción y perspectiva y las verdades y las promesas de Dios. Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía, ¿y qué dice? Cuando yo decía, mi pie resbala. Cuando sentía que mi pie estaba resbalando, cuando siento que mi pie se está resbalando, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Es una cosa sentir algo y pensar algo y ver y reflexionar y sentir que mi pie resbala, que nuestros pies están resbalando, que estamos en un lugar de peligro inminente. Mi pie resbala. Pero tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Mientras que yo sentía incertidumbre, es reconocer que la mano del Señor estaba obrando en esa circunstancia. Versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Qué significa eso? En la multitud, en las cientos y miles de millones de mis pensamientos que existen. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos diariamente? Y pasa algo, no pasa algo, estamos pensando y pensando y pensando y no hay certidumbre. Y no hablando de la salvación, pero certidumbre del día. Nos sentimos inciertos de lo que está aconteciendo en ese momento. En la multitud de mis pensamientos, de mi corazón, por lo cual la palabra dice, el corazón, ¿qué? ¿El corazón te dice la verdad? ¿Qué hace el corazón? El corazón es engañoso. El corazón no te dice la verdad. Tu propio corazón, mi propio corazón, nuestros corazones nos pueden decir algo, pero es de ver la palabra de Dios y fijar nuestros ojos en Cristo para ver la verdad. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso es la verdad. Yo puedo tener pensamiento de que nada está yendo como yo quiero. Pero ¿qué si les dijera que eso es la voluntad de Dios? Las cosas no están aconteciendo como lo planeamos. ¿Qué si eso es la voluntad de Dios? Porque cuando yo pienso algo, su consolación alegra mi alma. Cuando mi corazón me dice que me rinda o que nos dice que nos rindamos, la consolación del Señor es más verdad y más poderoso que nuestros pensamientos. Hermanos, es a través de este reconocimiento que podemos reflexionar sobre nuestras circunstancias, nuestra vida y mejorar nuestro caminar con el Señor, cuyo resultado final es un creyente más valiente, un creyente más firme, un creyente activo, un creyente que responde al llamado de vivir en santidad y un creyente que vive su vida con el propósito que Dios nos ha dado, lo cual primeramente es concerniente a la vida espiritual y segundo, la vida material, que son nuestras metas, una nueva carrera, ir a la universidad, formar una familia, fortalecer amistades, cerrar capítulos, iniciar un negocio, tomar decisiones pequeñas, tomar decisiones grandes, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer. Es decir, el aspecto físico, nuestro diario vivir. Pero todo esto viene como resultado de oír la voz del Señor por medio de su palabra y vivir en oración y agradecimiento constante como respuesta de la grandeza de su poder, soberanía y la salvación que Él nos ha dado. De que cuando somos débiles, pasando por luchas, pasando por incertidumbres, tenemos ese consuelo de Dios que nos ha puesto firme en la roca eterna, quien es Cristo Jesús. Que pase lo que pase, estamos puestos
en la gracia del Señor, que nada nos puede separar del amor de Dios, que ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni humano, ni rey, ni ninguna cosa pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque si nos fijamos bien, la prosperidad de las riquezas de Dios no comienzan con nuestras intenciones de hacer a alguien grande en esta tierra, o de ganar mucho dinero, o de tener una vida de puro paz. Y menos aún es la creencia de que Dios me va a dar todo lo que yo quiero si yo lo clamo. Malas interpretaciones de versículos que hablan sobre el camino espiritual y que todo me vaya completamente bien en la vida, no es eso. Dios quiere que yo dependa de Él y quiere que nosotros pasemos por circunstancias malas y buenas, altas y bajas, para que por todos los aspectos y facetas de nuestras vidas nos demos cuenta de que no hay poder en nuestro hacer, en nuestro vivir, independientemente de su poder, sino que es por su poder que soy y somos capaces de hacer las cosas que hacemos, incluso despertarnos cada día. Que nos estamos convirtiendo en quien Él quiere que seamos, en los hombres y mujeres rendidos a Él por completo, que nosotros menguemos y Él sea enaltecido. Pero todas las cosas en la palabra de Dios comienzan con la voluntad del Señor. Así como cada aspecto, hermanos, de nuestras vidas comienzan con la voluntad del Señor y nuestra obediencia a su voluntad perfecta, santa, recta, justa y eterna. Y por eso quiero que contemplemos no principalmente en nuestras circunstancias, emociones, sino en la bondad de Dios y como Él se revela en nuestras vidas, para que crezcamos en confianza y crezca la obediencia a Él y seamos únicamente dependientes de Él, quien formó los cielos y la tierra. Como dice Génesis 1, en el principio, ¿quién? ¿Quién creó? Dios creó los cielos y la tierra y vio que era bueno. Nosotros hemos sido formados y creados en su imagen perfecta. Nosotros somos los únicos, el único aspecto de su creación que fuimos formados en su imagen. Que nos significa que tenemos propósito. No simplemente somos animales, aunque en el pecado se puede describir el hombre así, y la palabra lo llama así. Pero nosotros tenemos un propósito dentro de Cristo Jesús. Y eso es donde debemos reconocer y rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, pura y perfecta. Una y otra vez, Dios nos demuestra con su ejemplo de su escritura que las cosas que buscamos para nosotros mismos no son las mismas cosas o no son las mismas que las cosas que Dios quiere para nosotros. Porque todo lo que Dios prepara para nosotros en nuestra vida no se trata de nuestros deseos, se trata de fortalecer la fe y formar la dependencia de sus hijos a través de la ausencia de comodidades. Nosotros no somos moldeados a la imagen de Cristo por comodidad. ¿O sí? De qué bueno es que nosotros como hijos de Dios recibamos todo bueno, todo físicamente y materialmente, que todo nos vaya bien, que inmediatamente nos hagamos ricos. ¿Qué dice David? Señor, no me hagas rico para que yo me olvide de ti. No me hagas pobre para que robe, pero dame la sustancia que necesito para vivir y darte gracias. Es decir, que las comodidades no es lo que buscamos en este mundo. Nosotros no somos de esta tierra. Cristo declaró que Él no es de este mundo, así como nosotros no lo somos tampoco. No buscamos una paz en esta tierra. No buscamos que todo nos vaya bien en este mundo, pero buscamos la consolación y la fortaleza de un Dios viviente, de un Dios activo en nuestras vidas. Así es que
Todo se trata de fortalecer la fe, de engrandecer nuestra fe en el Señor y formar dependencia de sus hijos a través de la ausencia de comodidades. Esto significa que yo tengo mis planes, yo tengo mis metas, yo tengo mis deseos, pero Dios se mueve de una manera diferente, lo contrario a mis pensamientos, lo contrario a la voluntad humana, no solamente a la mía, no solamente si no soy hijo de Dios o si soy hijo de Dios, pero como humano. Dios no trabaja de la misma manera que nosotros, su creación. Dios se mueve de una manera diferente, no de acuerdo con la comprensión humana, porque ¿quién es el humano que puede comprender las cosas del Señor? Y la palabra nos declara que ¿quién le da consejo a Él? ¿Y quién le dio consejo cuando formó los cielos y la tierra? Pero Él se mueve en su manera perfecta que alinea nuestras circunstancias a su voluntad. Y su tiempo no es instantáneo. Su tiempo no es unos pocos meses. Es posible que sea así. No son solo un pocos días que esperamos que Él responda a nuestras oraciones, aunque puede ser así. No es que simplemente sea en un año, aunque se sienta largo, aunque pueda ser así. Su tiempo es como Él lo ha escogido. Y su tiempo es como Él lo declara bueno para nuestras vidas. Puede ser que nosotros hemos pasado por tribulaciones y circunstancias en nuestras vidas que no podamos entender. Pero cuando contemplamos la voluntad del Señor, podemos comprender que todo ha acontecido exactamente como tuvo que acontecer para que nosotros podamos darle gracias al Señor. Y para que viendo a nuestro pasado, Él sea engrandecido y enaltecido. Y cuando vemos nuestras circunstancias, podamos decir, yo no estoy fuera de control de todas las cosas que existen. Todo lo que consiste mi vida, pero Él está en control y yo confiaré en Él. Su tiempo no siempre es instantáneo, su tiempo no es en unos pocos meses, unos pocos días, unos pocos o un año. Su tiempo es como Él lo declara bueno. El crecimiento y la confianza en Dios no vienen porque Dios nos conceda lo que queremos, sino que vienen de santificarnos en el proceso mientras esperamos. La dependencia del Señor y la fe que crece más y más no viene porque Dios cumple nuestra oración. Viene a través de esperar por medio de la oración. ¿Entienden eso? Es por medio de esperar que se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas, que aprendemos la paciencia, aprendemos depender de Él, aprendemos no soportarnos en nosotros mismos, pero aprendemos reconocer que Él nos ha puesto en esta roca eterna, esta roca firme. Si entendemos que nuestra vida como cristianos es primeramente una vida espiritual, no será difícil entender que la meta que Dios tiene para nosotros es santificarnos en su verdad, para que busquemos las profundidades de su glorioso amor que nos ha dado por medio de Jesucristo, que deseamos su gracia y buscar su favor y preguntarnos antes de hacer cualquier cosa, Señor, ¿esto te agradaría? Señor, ¿esto te complace? Para que abunde su perfección y su poder y seamos edificados en Él, quien nos ha hecho justos y nos ha librado del lago cenagoso y que nos ha dado libertad de verdad en Cristo Jesús. Y esto no es nuevo porque mientras vemos y escudriñamos la Escritura, podemos ver ejemplos por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de los israelitas en Egipto que fueron liberados. Cuando vemos cualquier circunstancia, incluso el de Isaac, cuando habría de casarse y tuvo que esperar ¿cuántos años?
7 años. Jacob, perdón. Tuvo que esperar 7 años. Y ya llegaron esos 7 años de laborar y de esforzarse en el campo para recibir su esposa, esa novia que esperaba y amaba. Y cuando se dio cuenta que no era la hermana que él, con la cual habría de casarse, ¿qué hizo Jacob otra vez? Laboró por 7 años más para tener a su querida. Laboró por 14 años. Y no digo que nosotros como hombres laboremos 14 años, aunque debemos de luchar y esforzarnos en buscar la muchacha que Dios tiene preparada para nosotros. Pero podemos ver esos ejemplos de que era detrás años de esperar y de paciencia y de confiar en el Señor. Abraham fue llamado a salir de Ur de los caldeos hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Él salió de Ur de los caldeos, que era la tierra de su padre, por el cual su padre Taré tenía una posición muy importante. Él tenía dinero, él era rico y respetado por todo ese lugar, pero Ur era un lugar de paganismo, que adoraban a dioses falsos. Y Abraham fue llamado de esa tierra de Ur, de los caldeos, hacia Canaán. Pero la palabra nos declara algo muy, muy interesante, que en Génesis 11, que cuando fue llamado, o cuando el padre de Abraham, quien es Taré, murió, se encontraban en la tierra de Harán y no en Ur. Lo que significa, lo que no es dado como información en Génesis, pero lo que es información en Hechos por medio de Esteban y por medio de la profecía que él estaba dando sobre los padres de la fe y los profetas, él habló de Abraham diciendo que él fue llamado de la tierra de Ur. Pero el ejemplo que nos da en Génesis es que fue llamado mientras que estaba en Harán. Lo que podemos concluir de esta historia es que Abraham había sido llamado por Jehová cuando estaba en Ur, pero que pararon por un tiempo en Harán. Y Esteban dice que Abraham moró o vivía en Harán y era su hogar por un tiempo. Harán fue el lugar donde el padre de Abraham murió. Taré no llegó a la tierra de Canaán. Y interesantemente, el nombre del padre de Abraham, quien era Taré, significa... ¿Qué significa, si saben? El nombre del padre de Abraham significa atrasarse. Eso es lo que significa Taré. Taré significa atrasarse en hebreo. Entonces, mientras que Abraham iba a Canaán, se atrasó en Harán. Y los eruditos que estudian la escritura y bien los tiempos dicen que estuvo detenido de Ur a Canaán aproximadamente, y puede ser de entre 2 años hasta 19 años. Entonces no fue instantáneo, porque en Génesis 12, en 4 versículos, se ve como que aconteció todo así. Pero pasaron años. Hubo un atraso en Harán antes de llegar a Canaán. Y nos revela que fue por un periodo de años y no una sola ocurrencia que salió de Ur hacia Canaán, pero tuvo que haber un llamado en Harán otra vez, por lo cual es Génesis 12:1. Por lo cual era un recordatorio a Abraham. El mismo llamado que le dio Jehová en Ur, lo hizo en Harán, como recordatorio, aunque se había atrasado y quizás desviado por un tiempo, proseguir hacia Canaán, ya que, como dijo Esteban en Hechos 7, que Abraham vivió en esa tierra. Pero al fin de todo, Abraham llegó a Canaán y fue bendecido, aunque en el camino se desvió por un tiempo y aunque su padre Taré falleció. Otro ejemplo es José, en el cual el hijo de Jacob, fue quien fue tirado dentro de un pozo por medio de sus hermanos que tenían envidia de él, y luego fue declarado muerto por sus hermanos que le mintieron a su padre, y luego fue vendido por dinero como esclavo, igual como Cristo,
¿Quién tiene eso en su lista de metas o alcances como hijos de Dios? Ser vendido, ser enviado, ser vendido como esclavo, ser odiado por sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros? Nadie. Ser odiado por sus hermanos, vendido y falsas noticias de que estamos muertos. José después fue bendecido con posición buena como ayudante de Potifar por fidelidad a Dios. Y luego por esa misma fidelidad a Dios fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, por lo cual no durmió con su esposa, diciendo, ¿cómo puedo ir y pecar en contra de Jehová? Y fue encarcelado por esa falsedad por 2 años. Luego, después de interpretar el sueño del faraón, fue puesto como el ayudante del faraón. Y todo esto aconteció entre 12 y 17 años. Pero José fue vendido, fue menospreciado, fue acusado, fue encarcelado, todo en inocencia. Pero todo esto era en vano. Todo esto era para que cuando llegara la escasez sobre la tierra del Medio Oriente, José fuera la entrada y la manera para los israelitas entrar a Egipto y tener aliento de comida y de prosperidad, por lo cual perdonó a sus hermanos cuando llegaron a Egipto José. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, habrían de ser liberados hacia la tierra prometida. 400 años los israelitas estuvieron en Egipto. Y cuando regresaron a la tierra prometida por medio de Moisés y luego por medio de Josué, fue 40 años. No fue 1 año, no fue meses, fue 40 años perdidos en el desierto por desobediencia. Pero para los que eran fiel a Él, para que aprendieran y confiaran que este lugar, esta tierra no es nuestro hogar. Y Moisés, siendo israelita, nació y fue llevado, así es como aconteció esta historia de liberación de Egipto. Nació y fue llevado por el río en canasta durante el asesinato de todo primogénito judío en la tierra de Egipcio. Su madre lo metió en canasta en el río hasta que por casualidad llegara a las manos de la hija del faraón. ¿Fue por casualidad que la hija del faraón lo encontró? ¿Fue por casualidad que José fue vendido? ¿Fue por casualidad que todo esto acontece de tal como acontece para que llegara el Mesías? Por todas estas cosas acontecieron como acontecieron para cumplir la bendición que fue dado a Abraham de Cristo Jesús. Pero es para también ver que ninguna cosa en esta vida se le escapa al Señor. Todo esto es imagen de la libertad en Cristo, hermanos. Todo lo que tenía que suceder para que llegara el Mesías, Cristo Jesús, pero también nos demuestra todo lo que acontece en la vida humana y la manera en la cual Dios mueve todas las cosas hacia su voluntad perfecta para que el que confía en Él salga firme en su fe, confíe en el Señor. Y para demostrarnos que Dios es, en fin, de todas las cosas, Dios soberano, puro, omnipotente, omnisciente, perfecto, lleno de justicia y misericordia y gracia y amor, y que Él tiene el control completo de todas las cosas. Mateo 10 dice, para concluir, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros tenemos un valor que el Señor nos ha dado. Un valor que no nos pertenece a nosotros, pero que cuando nosotros éramos incapaces, débiles, muertos en nuestros pecados, Él nos dio valor. Y Él nos dio la capacidad de comprender todas estas cosas.
Y cuando reflexionamos en nuestra vida al concluir de este año, es tiempo de reflexionar si en verdad podemos comprender que la mano soberana del Señor obra en cada aspecto de nuestras vidas. O si estamos muy desenfocados y enfocados en nuestras propias vidas, que no podemos darle gracias a Él por todo lo bueno y por todo lo malo. Porque ¿cómo somos capaces de aceptar lo bueno que viene y procede del Señor, pero cuando viene el malo, huir o enojarnos o tener dudas? Porque Dios no cambia. Y eso es lo que debemos de confiar. Nuestras circunstancias cambian y han cambiado. Gente se ha ido. Circunstancias, trabajos han cambiado. Hemos crecido, amistades que no teníamos, relaciones que no teníamos se han desaparecido. Relaciones y amistades. Todo cambia. Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que hay una temporada por todas cosas, para todo en esta tierra. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de paz y tiempo de guerra. Pero todas estas cosas no están fuera del control del Señor. Nosotros debemos de entender y capacitarnos a comprender esa buena voluntad en toda circunstancia y depender solamente en el Señor y no en nuestros pensamientos y no en estas creencias de que todo va a estar bien, pero depender de Él para que cuando no esté bien las cosas, aún podamos rendirnos al Señor y confiar en Él. Así como nos demuestra todos los padres de la fe en cada ejemplo que confiaran en Él hasta el fin. Los profetas hasta sus muertes, los apóstoles, todos confiando en el Señor, y el Señor los liberó de lo más feo. No, los apóstoles todos fueron ejecutados, todos murieron muertes sangrientas. ¿Y eso no es la voluntad del Señor? ¿Eso no fue la voluntad para ellos? ¿Ellos no confiaron en el Señor? ¿Eran locos? Si la palabra es verdad y la palabra es fiel, no es locura. Y nosotros no somos locos. Pero eso es lo imposible que el mundo no puede entender. Que cuando una persona cree en el Señor y tiene la fortaleza y la paz que el mundo no ofrece, y podemos concluir que esta tierra no es nuestro hogar, podremos concluir y vivir como vivieron los profetas y los padres y los apóstoles, sin temor a nada ni a nadie, porque Dios nos ha dado una certeza de vida eterna si confiamos en Él. Amén. Amén. Así les pido que se pongan de pie para orar, para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la capacidad y la gracia, Señor, de poder entender y poder estudiar y escudriñar tu palabra, Señor, para ver esos ejemplos, Señor, de incertidumbres y de circunstancias que